Bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, que la gloria y la honra sea para nuestro Dios en su plenitud. Amén, hermanos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él es misericordioso con nosotros, porque su gracia nos ha sostenido todos estos días, hermanos. Su misericordia, su mano de poder, su mano de compasión, su mano bondadosa ha estado con nosotros, sosteniéndonos todos estos días. Cuando usted y yo estábamos un poquito distraídos mientras manejábamos en el tráfico, ahí estaba la mano de Dios con nosotros, hermanos, cuidándonos, librándonos, hermanos, de todas nuestras aflicciones y de todas nuestras angustias. Amén. Voy a invitarles que nos pongamos de pie, vayamos al Padre en oración y podamos reflexionar en su palabra que es santa, hermanos, en su palabra que es limpia. Gloria a Dios. Padre, venimos delante de tu presencia en este precioso día, Señor, para darte gloria y honor por quien tú eres, Señor, por todas tus perfecciones, por tus atributos, Señor, porque tú eres bondadoso, misericordioso, eres justo, Señor. Porque tú no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, Señor, sino que tienes misericordia para con nosotros, Señor. Cuando nos ves desde los cielos, Señor, y te acuerdas de que somos polvo, Señor. No nos dejas caer, Señor, hasta el fondo, Señor, sino que nos levantas del muladar, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Ahí estás tú, Señor, fortaleciéndonos, Señor, en nuestras angustias, en nuestras debilidades, Padre Santo. Gracias en este día, mi Dios, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos en este santo lugar con el propósito de escuchar tu voz, de adorarte, Señor. Tu palabra dice que Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra, Señor. Venimos hoy reconociendo tu grandeza, tus maravillas, tu misericordia, Señor. Reconociendo tu fidelidad, Dios amado, para con cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra se cumple cada día, Señor, en nuestras vidas. Tus promesas son fieles y verdaderas en Cristo Jesús, Señor amado. Padre eterno, pongo cada vida en tus manos, pongo mi vida en tus manos, Señor. Padre Santo, tu palabra es la que es perfecta, Señor, y yo te pido que tú en este día puedas usarme como un instrumento en tus manos, Señor, para que cada hermano, cada hermana, Señor, cada matrimonio, cada niño, Señor, cada joven, cada amigo, Señor, que quizás en su dispositivo móvil, Señor, desde su casa, puede estar escuchando en este momento, Señor, este sermón o esta palabra, Señor, sea una palabra de bendición, una palabra que desafíe, que impacte nuestras vidas, Señor, de tal manera que el hombre corra a los pies de Cristo en adoración, en arrepentimiento, en fe, Señor, buscando la consolación del gozo del Señor y la justificación por la fe en el único Dios verdadero que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre Santo, pongo cada día en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe y dirija mi vida, Señor, y la vida, la mente, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. En esta semana, mientras reflexionaba un poco sobre el sermón de este día, hermanos, pensaba en la vida cristiana, pensaba en la vida espiritual mía, en la vida espiritual de mi familia, en la vida espiritual de cada uno de los hermanos de la iglesia. Y yo me ponía a pensar, hermanos, que la vida cristiana no es fácil, o es fácil la vida cristiana, hermano. Es fácil la vida cristiana. ¿Usted considera que la vida cristiana es para cualquiera? Ahí hay algunos hermanos que con su cabeza me dicen, no, hermano, la vida cristiana no es fácil. Y es verdad, la Escritura dice, hermanos, que el reino de los cielos es para los valientes y para los violentos, y solamente ellos son los que lo arrebatan, hermano. No es para cualquiera, es para todos aquellos que han sido llamados por el Padre para ser rociados con la sangre de su Hijo Jesucristo en santificación del Espíritu Santo. Para ellos es, hermano, el reino de los cielos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos preguntamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Nos preguntamos en muchas ocasiones. ¿Por qué nos preguntamos eso? Bueno, hermanos, porque muchas veces sentimos que hay una carga pesada encima de nosotros. Muchas veces pensamos, hermanos, que hay y sentimos, ¿no?, la angustia que aprieta, la agonía, hermanos, que muchas veces no se sabe cómo explicar. Y es un peso tan grande, hermanos, que uno se pregunta de dónde viene, hermanos, que incluso llega a ser tan agobiante que muchas veces no sabemos ni cómo orar, hermanos. No sabemos ni cómo acercarnos al Padre en oración. No sabemos ni cómo decirle al Señor. Hermanos, en esos momentos uno se examina, uno se pregunta y uno dice, hermanos, en su corazón, Señor, pero si tú sabes que yo te creo a ti,
Señor, pero si tú sabes, Señor, que yo te he reconocido, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres misericordioso, pero en el mismo momento, hermanos, que uno en su mente y en su corazón está plenamente convencido de que el Señor Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, hermanos. En ese mismo momento, hermano, uno clama y dice, Señor, no me abandones, ¿sí o no, hermano? Señor, no te olvides de mí. Señor, yo sé que tú eres misericordioso. Y es ahí, hermanos, donde nosotros muchas veces recordamos y a veces se piensa, hermanos, que esto es falta de fe. Pero esto no es falta de fe, hermanos. Esto es Biblia pura. En el libro de los Salmos, en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, un hombre que la Escritura testifica de él, un hombre conforme al corazón de Dios, llamado David, él dice, hermanos, en esos versos, ¿hasta cuándo, Jehová? Dice él, hermanos. Te olvidarás de mí para siempre, dice él en su angustia, hermanos. ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? Hermanos, si este hombre era un hombre de Dios, era un hombre, hermanos, que había pasado por momentos difíciles y la vida le apretaba tanto, hermanos, que el alma sentía, su alma sentía que estaba lejos de Dios totalmente. Por eso en el Salmo 103 él le dice al Señor, y él se dice a sí mismo, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como el águila, dice la palabra, hermano. Él, hermanos, en ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, él trae a su memoria, trae a su vida, hermanos, el recordar lo que el Señor había hecho con él en los momentos, hermanos, cuando él quizás se había sentido angustiado, se había sentido con mucho dolor, hermanos. Pero si nosotros traemos eso, hermano, a nuestros días, nosotros podemos ver y podemos pensar, hermanos, que quizás entre nosotros puedan haber padres que se encuentran cansados, puedan haber madres que se encuentran cansadas, pueden haber matrimonios, hermanos, que se encuentran totalmente agobiados, angustiados, con cargas pesadas, con cargas del trabajo, con cargas, hermanos, de tantas responsabilidades. El hecho de tener que ir y levantarse cada mañana, ir a enfrentarse o ir a presentarse delante de un jefe difícil, hermano, delante de un compañero, hermano, de trabajo difícil. Sabemos que muchas veces, hermano, hay personas que son difíciles de llevar, que son difíciles de soportar. Y el cristiano, hermano, está ahí y se levanta cada día con la gracia del Señor, con la misericordia del Señor, y va ahí, hermano, a presentarse a su lugar donde tiene esa responsabilidad para dar testimonio de la verdad y tiene cargas con él en la casa, tiene cargas con los hijos, se amontonan, hermanos, las dificultades en el trabajo, aparte de eso, las luchas personales que cada creyente tiene, hermanos. Sí, cada quien batalla con algo, con agonías, hermanos, con cansancio de tanto tiempo, hermano, donde muchas veces pensamos y decimos, ¿cómo puedo salir de este círculo vicioso en el que estoy? Y no puedo romper esa cadena y siempre sigo batallando con lo mismo y siempre sigo cayendo en lo mismo, siempre continúo, hermano, y parece casi imposible, hermano, poder levantarse y poder salir de ese lugar. ¿Cuántos hermanos están batallando con tantas enfermedades difíciles, hermano? Sí, con proyectos que tienen en la mente y en su corazón que no son necesariamente malos, hermanos, proyectos personales. ¿Cuántos hermanos tienen la iniciativa, el querer comenzar, hermanos, a mejorar en su salud? Sí, a querer tener una dieta que sea saludable para ellos. A querer tener, hermanos, un cuidado espiritual, al permanecer en la oración, permanecer en la palabra, hermanos, querer renovar nuevamente la adoración familiar, el devocional personal, y siguen las luchas, y siguen las dificultades, y siguen, hermanos, las zozobras en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Y si eso no es poco, hermanos, nos levantamos el domingo en la mañana y queremos venir a la casa del Señor. Y el pastor predica un mensaje que es difícil de escuchar por 35 minutos, por 40 minutos, donde nos desafía la palabra del Señor, hermano. Y es muy difícil muchas veces de soportar. ¿Cómo es el creyente, hermano? ¿Cómo se enfrenta el creyente ante las tormentas? Cansado, hermano, con muchas cosas que muchas veces se batallan en silencio. Y en medio de todo eso, hermano, el corazón se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo voy a soportar todo esto? ¿Hasta cuándo te vas a manifestar en mi vida? ¿Te vas a revelar en mi vida? ¿Verdad? Y nosotros vemos, hermanos, que esta pregunta fue la que muchos de los discípulos del Señor se hicieron en un determinado momento, hermanos. Pero la verdad, hermanos, aquellos le preguntaron al Señor, Señor, ¿realmente no te importa lo que nosotros estamos pasando? ¿Realmente no tienes ningún interés por las situaciones nuestra vida está en peligro? ¿Realmente no te preocupa lo que nosotros estamos pasando? ¿Recuerdan ese pasaje donde es, hermano? Sí, dice el hermano Benjamín, él se acuerda dónde es ese pasaje bíblico, hermano, pero llega un punto, hermano, donde parece que Dios está en silencio, donde parece, hermanos, que Dios no responde, donde parece, hermanos, que Dios está casi como dormido, hermano, que no escucha el clamor, que no escucha la oración, que clamamos, que oramos, que el Señor sabe cuál es la petición y el deseo de nuestro corazón, y parece que no pasa nada, que no se mueve nada, que todo sigue igual, hermanos. Quiero que la Biblia, hermanos, nos habla de eso en el capítulo 8 del libro de Lucas. Ahí, hermanos, vamos a ver cómo responde el creyente, hermano, cuando la vida golpea. Y para los jóvenes que nos encontramos aquí, los niños también que nos encontramos aquí, hay que recordar, ¿verdad? Que no todo en la vida es color de rosa, ¿verdad? Va a llegar un momento, hermanos, donde vamos a pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Por momentos angustiosos, hermanos. Cuando vamos a la Biblia, hermanos, no nos encontramos con gente perfecta o nos encontramos con gente perfecta, no. Solo Cristo, hermano, es el único, ¿verdad? Perfecto que pisó este planeta Tierra. Ahí encontramos a hombres, hermanos, como nosotros, que se encuentran confundidos, que se encuentran cansados, que se encuentran asustados, hermanos. Pero también hay algo importante, hermano, que Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Ahí en el Evangelio de Lucas, hermano, en el capítulo 8, el versículo 22 al 25, hermanos, encontramos una escena muy bonita en la cual vamos a estar reflexionando hoy. Yo la voy a leer para ustedes pueden seguirla con su vista. Dice así: aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos, les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero Lucas 8:22, hermano. Lucas 8:22. Otra vez, aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos, les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tormenta de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Hermanos, este pasaje bíblico no es un pasaje aislado, no vamos a tomar este texto fuera de todo su contexto, ¿verdad? De lo que el narrador, en este caso Lucas, el historiador, nos viene contando en la escritura, hermanos. Jesús venía de enseñar la parábola del sembrador. Y después de enseñar la parábola del sembrador, hermanos, él enseña cómo la palabra del Señor, hermanos, se debe de recibir. Y él mostró, hermanos, que no todos responden igual ante la semilla que es sembrada en diferentes terrenos. Pero en ese momento, hermanos, todo aquello que puede decir el Señor los tenía en el aula de clase. Les está enseñando cómo es el reino de los cielos, pero después de ahí los saca del aula de clase y los lleva al laboratorio y le dicen, vamos a subirnos en una barca, le dice, vamos a hacer una clase práctica. Eso es prácticamente lo que les quiero decir, hermano. Entonces ahora él no va a enseñar con palabras, sino que los lleva al mar. Y ahí en medio del camino, hermanos, la escritura nos muestra que todo se descontrola. Lo más impactante, hermanos, no es que hay una tormenta, ¿sí? En ese lago, ¿verdad? En ese mar de Galilea, sino que Jesús está ahí, hermanos, pero parece que él no está haciendo nada. Está dormido, ellos están desesperados. La vida, hermanos, de ellos estaba en peligro, hermanos. Y una de las cosas que yo quiero que ustedes lleven en su corazón, hermanos, es que las tormentas no solo ponen en peligro la vida, hermanos, sino que también revelan dónde está nuestra fe realmente. El peligro es real, el dolor es real,
El sufrimiento es real, la agonía es real, hermano, pero todo tiene un propósito cuando nosotros le pertenecemos a Cristo. La palabra de Dios dice, hermanos, en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no dice que va a ser satisfactorio. Dice que todas las cosas obran para bien. Esto es la providencia de Dios, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, hermano. En el versículo 22, hermanos, nos vamos a dar cuenta que las tormentas no vienen, hermanos, porque nosotros hagamos algo incorrecto. Que muchas veces el pensamiento de nosotros, que yo digo muchas veces un pensamiento medieval, se piensa que porque nosotros hemos hecho mal, es que el Señor nos está castigando, hermanos. Pero no, cuando nosotros vemos la escritura en el versículo, ahí en el versículo 22, la palabra dice que fue Jesús, hermanos, quien los llevó ahí a ese lugar. Ellos estaban obedeciendo, no estaban desobedeciendo. Ellos se subieron a la barca, siguieron, ¿verdad?, en ese camino, navegando, de tal manera que ellos, hermanos, estaban obedeciendo al Señor. Pasemos al otro lado, le dijo el Señor. Pasemos al otro lado. Ellos, hermanos, no se metieron solo en ese problema. Fue el Señor que los llevó ahí. El Señor los quería ahí, hermanos. Fue Cristo quien los llevó. Y Él, hermanos, ¿por qué los llevó ahí? Porque Él tenía un plan que ellos no conocían, pero más adelante, hermanos, ellos van a dar testimonio de todas estas cosas que aprendieron con el Señor. ¿Verdad? Eso nos corrige, hermano, porque muchas veces pensamos, como le decía, que si estamos mal es porque hicimos algo mal, pero no necesariamente tiene que ser eso, hermano. Usted puede estar haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor en su palabra, hermanos, pero también puede haber una tormenta en su vida. Eso no significa que esté desobedeciendo, eso es lo que quiero llegar, hermanos. Pueden haber matrimonios en crisis, hermanos, hijos difíciles, cansancio, hermano, espiritual, emocional, hermanos. Pero eso no significa que Dios dejó de amarlo. Eso no significa, hermanos, que a usted le esté faltando la fe. Eso no significa, hermanos, que quizás esté en debilidad espiritual. Quizás puede ser, hermanos, una tormenta en la cual Dios quiere tratar con su vida y con mi vida. Dios quiere tratar con nosotros porque Él tiene un plan perfecto, hermanos. De tal manera, hermanos, que esa tormenta, hermanos, no necesariamente señala que hay algo mal en nosotros, sino que muchas veces lo que señala es que Dios está trabajando en nuestras vidas. Es que Dios está obrando en nuestras vidas, hermanos. Y muchas veces no se sale de ese bucle, hermanos, porque no le preguntamos al Señor qué quiere que hagamos nosotros en esa condición, en esa situación, en ese momento de agonía, hermanos, en el que nosotros estamos muchas veces pasando. Dice el versículo del 23, hermano, que mientras ellos navegaban, Él dormía, dice. Hermanos, la tormenta era tan fuerte y tan fuerte que los discípulos estaban totalmente desesperados. ¿Usted en algún momento, hermano, ha tenido la oportunidad de montarse en un barco? ¿Sí? ¿Ha tenido la oportunidad de montarse en un barco, en un ferry? ¿Sí? Es tremendo, dice la hermana, ¿verdad? Hay algunos que tienen varios pisos y entre más alto sube uno, hermano, más turbulenta es la cuestión, ¿verdad? Qué vulnerable se siente uno, hermano, ante la inmensidad del mar. Lo interesante de eso, hermano, es de que muchos de estos hombres eran pescadores profesionales. Eran pescadores experimentados que su vida, hermano, su formación había sido ahí en ese mar de Galilea, donde ellos trabajaban todos los días. ¿Se imaginan ustedes, hermano, la agonía, o sea, lo grande de la tormenta, que estos hombres se desesperaron tanto? Y ven a Jesús dormido ahí, hermano, en la barca. ¿Por qué se dormía Jesús? ¿Por qué Jesús estaba dormido, hermano? ¿Acaso esto significaba que Jesús estaba totalmente indiferente ante la necesidad que tenían ellos, hermano? Como si no le importaba, y verán ellos cómo resuelven. Ellos, hermano, interpretaron la situación así. Señor, despiértate, levántate, Señor. No es que perecemos, le decía. Como si el Señor no estaba pendiente de todo eso, hermano. Jesús estaba dormido, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía todo bajo control. Porque Él era el que había programado todo, hermano. Porque Él sabía lo que había de pasar. Él sabía cómo iba a terminar el final de ese momento, el final de esa historia.
que los discípulos estaban desesperados y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Atormentados por el momento, atormentados por la situación, atormentados, hermano, por la angustia, hermano, que estamos pasando y nos olvidamos, hermano, que Dios sabe cómo va a terminar todo. Cuando nosotros vamos al capítulo 4, al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, hermano, la palabra del Señor nos dice que Juan escuchaba la voz de uno que decía, ¿quién es digno de tomar este libro y desatar sus sellos? Decía. Dice la Escritura que hubo un silencio como de media hora, hermano. Y dice que no se encontró ni uno solo que era digno de tomar ese libro y de desatar sus sellos. Pablo no fue digno, Pedro no fue digno, María no fue digna, ningún ángel, ningún serafín, hermanos, ningún arcángel fue digno. No fue hallado nadie, dice, hermano, digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de tomar el rollo, el libro de aquel que está sentado en el trono, de abrirlo, de desatar esos sellos, hermano. Y dice Juan que él lloraba mucho, dice, hermano. Y un anciano se le acercó y le dijo, no llores, porque hay uno que ha vencido, le dice. Hay uno que ha vencido, le dice. El hijo de David, la raíz del linaje de David, el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado. Él es digno de tomar el libro, de abrirlo y de desatar sus sellos, hermano. Él es el dueño de nuestras vidas, hermano. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de mi vida. Y quizás en este tiempo haya tanta desesperación, hermano, en la gente, en el mundo, incluso dentro de la iglesia, por diferentes razones. Hermano, hay tanta preocupación muchas veces por causa de la situación migratoria que se pierde el sueño, hermano. Que se pierde el apetito, que se pierden las ganas de comer, hermanos, donde no se puede salir ni siquiera tranquilamente al trabajo, hermanos. Y el temor es real. Pero Dios está con nosotros, amados hermanos, cuidándonos, protegiéndonos, hermano. Pareciera que no está pasando nada, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que oramos, que no cambia nada, que todo sigue igual, que clamamos, hermanos, no hay respuesta, esperamos por semanas, por meses, por años, y todo sigue igual. Señor, no te importa, le decimos en muchas ocasiones. En realidad, así va a pasar toda mi vida bajo esta agonía tremenda. Así van a ser todos mis días hasta el día que llegue allá a la tumba. Esa va a ser la situación. Y Dios en silencio, hermano. Y el Señor en silencio, hermanos. Hermanos, Dios nunca ha estado ausente de tu necesidad y de mi necesidad. Hermano, el Señor se compadece, dice, hermano, de los que son tentados. Él fue tentado en todo, sufrió de todo, hermano, lo que nosotros podemos imaginarnos. Usted ha sido traicionado. El Señor sabe lo que significa. Él sabe, hermano, lo que se siente la traición. Usted ha sido abandonado por todos. Él lo vivió en carne propia, hermanos. Usted ha sentido el dolor, el sufrimiento. Usted ha sentido lo que es el hambre. Usted ha sentido lo que es el frío. Usted ha sentido lo que es el calor abrasador. Él lo vivió también. Él lo sufrió también. Y dice la palabra del Señor que los que se acercan a Él, hermanos, Él es misericordioso y compasivo, hermano. Sabe agradarse, sabe ayudarnos, hermanos, de los que somos tentados, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Y quizás, hermanos, el matrimonio se esté volviendo complicado. Quizás, hermanos, la rutina sigue desgastando y sientes que sigue desgastando tu vida. Hermanos, quizás sientes que estás cayendo incluso en una depresión silenciosa. Esta semana que pasó, hermanos, allá en el pueblo donde yo soy, había una señora que trabajaba como ama de casa en la casa de una amiga de nosotros. Ella tenía 2 niñas, hermanos. Y esta semana que pasó, se quitó su vida. A causa, hermanos, de una agonía terrible. De un sentimiento de soledad, de un sentimiento, hermanos, depresivo, hermanos.
Muy triste, muy lamentable, hermanos. Hermanos, si usted se siente que se está encerrando mucho en sus pensamientos, si usted siente, hermanos, que se está desvinculando un poco, hermanos, de poder tener, hermanos, coinonía, comunión, hermano, con sus miembros de su familia, con sus amistades, con los hermanos de la iglesia, hable con alguien, hermano. Hable con algún hermano que muchas veces solo se necesita escuchar, hermanos, la situación, orar, hermano, por una necesidad. No se cierre en su cuarto, hermanos, por largas horas, por largos días. Hermano, no se angustie, hermano. Pida oración, pida consejería. Busque ayuda, hermano. Busque ayuda de Dios, de la palabra, hermanos. Busque consejería, hermano. Con algún hermano, con el pastor. Cuente, hermano, la situación difícil que está pasando, hermanos, para poder orar por usted y por su necesidad. No se encierre, hermano, en su cuarto. No se encierre en su agonía. No se cierre, hermano, en su dolor, en su silencio, hermano, que eso no lo va a llevar a nada bueno, hermano. Eso fue lo que le pasó a Elías, hermano. Eso le puede pasar a cualquier cristiano, hermano. El cristiano no es vulnerable, hermano, del dolor, de la soledad, del silencio, del sufrimiento, hermano. El ser humano, hermano, es tan complejo que nosotros tenemos necesidades físicas. Nuestros ojos se enferman, nuestra piel se enferma, el corazón se enferma, el estómago se enferma, los riñones se enferman. Pero también, hermanos, nosotros necesitamos salud emocional y salud mental. Nosotros necesitamos salud espiritual también, hermano. Y el Señor tiene el poder, hermano, para sanar, para romper todo yugo, hermano. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los afligidos de espíritu, dice su palabra, hermano. Hermanos amados, cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Mateo, nos dimos cuenta de que muchas de las causas de las enfermedades no es, hermano, por, ¿cómo pudiéramos decir? No es por una invasión o por una posesión demoníaca muchas veces. En su minoría, hermanos, en los evangelios fue a causa de eso. Y en muchas ocasiones, hermanos, como en el caso de la niña, ¿se acuerdan? La hija de Jairo que dijo, no se desesperen, ella solo está durmiendo. El Señor oró por ella, la levantó. Niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué le dijo? Denle de comer porque viene con hambre. Hermano, muchas de las causas de las enfermedades no son siempre espirituales. A veces, hermanos, hay enfermedades por causa o por ausencia del perdón, por rencor, hermanos. ¿Sí? Por falta, hermanos, de ponernos de acuerdo con un papá, de ponernos de acuerdo con una mamá, de ponernos de acuerdo con un hijo, de reconciliarnos, hermanos, con algún pariente que hemos amado mucho. Y eso se va acumulando, hermanos, y eso se va aumentando como una bola de nieve que sigue creciendo, hermano. Y llega un momento donde todo eso explota y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué estamos muchas veces así? Y todo eso debe ser llevado, hermano, al Padre en oración. Ellos se encuentran en el versículo 24, hermanos, clamando. Le despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos. Esa no fue una oración bonita, hermanos. Quizá muchas veces en la agonía, como les decía yo, no sabemos ni cómo presentarnos al Padre en oración. No sabemos ni qué palabras decir. Yo he hablado con algunos hermanos y les he dicho en el estudio bíblico, hermanos, diríjanos en palabras de oración. Y en algún momento, algún hermano me hace que ore otro. Ore usted. Muchas veces como que no sabemos ni cómo acercarnos al Padre en oración, hermanos. Hermanos, Dios no necesita de una oración perfecta. Él conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. El Salmo 139 dice, hermanos, que antes de que nosotros digamos la palabra, Él conoce todo lo que nosotros vamos a decir, antes de que nuestros labios se muevan y pronuncien nuestras cuerdas vocales un sonido que sea una palabra entendible para nosotros. Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Él ya sabe cuál es nuestra necesidad, hermanos. Hermano, usted y yo solamente basta con que le digamos al Señor, Señor, ayúdame con un clamor que nazca de lo profundo de nuestro corazón. Eso es suficiente para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la promesa del Señor en el Salmo 91 fue esto: invocarán mi nombre y yo les responderé. Hermano, aquella mujer que se encontraba, hermanos, angustiada porque había pasado tantos años gastando todo lo que había tenido, hermano, por los médicos y nunca había tenido, hermano, la respuesta para su necesidad. Ella lo único que decía en su corazón, si tan solo tocare el borde de sus vestiduras, yo seré sana, decía ella.
Y mientras toda la gente apretaba al Señor, hermano, esa mujer se acercó con fe para tocar el borde de su manto. Y él le dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién fue el que me tocó? Porque yo he sentido que poder salió de mí, dice el Señor. Y Pedro le decía confundido, pero ¿cómo que quién te tocó? Si todo el mundo te está apretando, estamos caminando en una calle central donde la multitud está apresionándote, Señor. No, alguien me tocó con fe, alguien se acercó a mí porque yo sé que salió poder de mí. Y la mujer estaba temerosa, hermano, porque creía que le iban a juzgar, ¿se acuerdan? Yo fui, Señor. Yo fui, Señor. Hermano, es la intención con la cual nosotros nos acercamos al Padre. Es la fe, la convicción con la cual nosotros vamos, hermanos. Una oración débil, hermanos, dirigida al Padre de manera correcta, hermano, tiene más poder que 1000 palabras. ¿Se acuerdan de los fariseos, hermano? Ellos se ponían en las esquinas de las casas, dice. En las esquinas, hermanos, de las calles y hacían largas oraciones como pretexto para poder ser aprobados por la gente. Estaban reprobados por Dios, hermano. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo y el publicano? ¿Qué decía, hermanos, aquel publicano? Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Ten piedad de mí porque soy un pecador. Y el otro oraba justificándose porque no era como aquel impío, publicano. Ayunaba 2 veces a la semana. Daba ofrenda, daba diezmo de todo lo que tenía, hermano. Y él decía, gracias, Señor, porque yo no soy como aquel. Y aquel decía, Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. ¿Qué dice la palabra, hermano? Que el uno fue a su casa y regresó justificado delante de Dios porque reconoció su condición. Y la Escritura lo dice, hermano, en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, el pobre en espíritu es el que reconoce que no tiene nada de mérito delante del Señor, que lo único que merece es el juicio de Dios. Y Dios en su misericordia, hermanos, le ha dado la salvación gratuita por medio de aquel que resucitó entre los muertos. Hermanos, en el verso 24, dice la palabra del Señor que él se despertó, reprendió al viento, a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Hermanos, Jesús no luchó contra la tormenta. Él manda que todo se tranquilice, todo se somete bajo su voz. Jesús es el verbo encarnado, hermano, del Padre, la segunda persona de la Trinidad. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, dice la palabra. El universo se sostiene porque Él dijo, hermano, sea la luz. Y si ese sol brilla hasta el día de hoy, marzo del 2026, es porque obedece a la voz del Creador. Y cuando aquellos hombres, hermanos, pasaron toda la noche pescando, ¿se acuerdan, hermano? El Señor les dice, vamos de nuevo para adentro. Señor, le dice Pedro, pero es que toda la noche, o sea, tú vienes a mí a enseñarme cómo es que tenemos que pescar. Este es mi trabajo, esto es lo que yo hago. ¿Cómo me vas a decir? Vamos. Bueno, si tú mandas, Señor, en tu nombre, vamos a hacer esto. Fueron ellos, hermanos, las redes se rompían, dice la palabra, hermano, a causa de la cantidad de peces, hermano. Ellos escucharon la voz del Creador y todos los peces que estaban en el mar de Galilea se juntaron ahí en un solo punto y se metieron todos en la red, hermano, de Pedro. La barca se escapaba de hundir, hermano, y tuvieron que hacerle señas a las barcas que estaban ahí para que pudieran ayudarle con la carga de esos animales. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tiene todo bajo control. Nosotros perdemos el control. Nos desesperamos, nos angustiamos. Dice el hermano Rafael, ustedes saben por qué en el cielo no hay televisión, hermano. ¿Por qué nadie ve televisión en el cielo? Porque Dios tiene el control. Él tiene el control de todo, hermanos. Es el que domina, Él es el que orquesta todo lo que pasa en el universo, hermano. Él es el que orquesta todo lo que pasa en el universo, hermanos. Ellos tenían a Jesús, hermanos, pero estaban angustiados, viviendo como si el Señor no estaba con ellos, pensando que Él se había desentendido, hermanos, y a nosotros nos pasa igual. Tener fe, hermanos, no es negar que estamos sufriendo. Tener fe no es negar que hay tormentas. Tener fe no es negar, hermanos, que hay enfermedades. No es tratar el pensamiento positivo, como muchas veces se enseña, hermano, es tomar, vivir en la realidad y saber que Dios está con nosotros, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tormentas. Tener fe, hermanos, es
caminar como viendo al invisible, como caminaron Abraham, como caminó, hermanos, Moisés, como se mantuvieron aquellos hombres, hermanos, que taparon bocas de leones, que cruzaron ríos, hermanos, que apagaron fuego, ¿se acuerdan, hermanos? Soportaron el calor, hermanos. ¿Por qué? Porque se sostuvieron como viendo al invisible. Queridos hermanos, si hay alguien que se siente de esta manera en este día, cansado, cansada, quebrantado, con el corazón angustiado, hoy el Señor le recuerda que no está solo, hermano, que Él no ha perdido el control, que Él sigue ahí, hermano. Y si en su corazón, hermanos, el Espíritu de Dios le redarguye de pecado en este día, hermanos, hay salvación gratuita para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento, confesando sus pecados, en el nombre del Hijo de Dios. Si alguno oye su voz, no endurezca su corazón, dice la palabra. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable del Señor. Puede venir a Cristo confesando su pecado. Se siente esa necesidad de Dios, esa necesidad de perdón. Cree en el Evangelio. Cree en la buena noticia del Padre, que Dios ha amado tanto al mundo, lo ha amado a usted, que envió a su Hijo para morir en una cruz, para pasar, hermanos, los terrores del juicio de Dios. Jesucristo, hermano, sufrió los terrores del infierno en la cruz para que usted y yo no pudiéramos sufrirlos. Jesucristo, hermano, soportó toda la ira de Dios que usted y yo merecíamos, hermanos amados, para que tengamos hoy salvación y vida eterna a través de su glorioso sacrificio. No luchemos contra Dios, hermano. No luchemos contra la voz del Espíritu Santo. Venga Cristo, ¿cómo se encuentra? No trate de arreglar algo en su vida. Así como se encuentra, venga el Señor. Aunque la tormenta sacuda su vida, como ese barco, hermanos, Cristo está ahí, hermanos. No se va a hundir. El Señor está ahí para socorrerlo. Voy a invitarle que nos pongamos de pie, hermanos, y vayamos al Padre en oración. Padre, hoy tú hablas a nuestras vidas, Señor, y nos preguntas dónde está nuestra fe, Señor. ¿Dónde está vuestra fe? Fue la pregunta a tus discípulos, Señor, en el versículo 25, para que ellos pudieran comprender, Señor. Se maravillaron de lo grande de tu amor, de lo grande de tu misericordia, Señor. Tú mandas los vientos, tú mandas las aguas, tú mandas las tormentas y te obedecen, Señor, al sonido de tu voz, Padre Santo. Hoy venimos delante de ti, Señor, y presento las manos cansadas, las rodillas cansadas, los corazones cansados, las mentes agobiadas, Señor, las cargas de tus hijos, Señor. Hoy yo presento delante de ti, Señor, cada hermano, cada familia, cada matrimonio, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos sentido con esos síntomas? Te pedimos, Señor, sostén a los débiles, Señor. Sostén, Señor, y levanta a aquel que se ha sentido caído, Señor, que se ha sentido desanimado, que se ha sentido angustiado, Padre Santo. Aquel que se siente que va a desmayar, Padre Santo. Al que siente que tiene ganas de retroceder, Padre, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Levanta y fortalece, Padre Santo, cada vida, Padre eterno. Que podamos recordar tu palabra en este día una vez más, Señor, el cuidado amoroso del Padre eterno. Oh, Señor, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos, Señor, tú nos haces descansar. Junto a aguas de reposo, pastoreas nuestras almas, Señor. Señor amado, tú nos llevas, Señor, cada día de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor. Padre Santo, tú eres bueno, misericordioso, compasivo, Señor. Grande es tu fidelidad. Tu misericordia es nueva cada mañana para cada uno de nosotros, Señor. Nos das nueva vida, nos das nuevas oportunidades, nos das el pan de la tierra, nos das el aire que respiramos, Señor. Tú confortas nuestra alma, Señor. Tú nos guías por sendas de justicia con el poder del Espíritu Santo, Señor, por amor de tu santo nombre. Y cuando nos sentimos, andamos, Señor, en ese valle tenebroso, en ese valle angustioso, en ese valle de desesperación, Señor. No tememos mal alguno, Señor.
porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú, con tu vara, con tu palabra, Señor, infundes ese aliento que necesitamos para dar un paso más para tu gloria, Señor. Para tu honra, Señor. Endereza, Señor, nuestras vidas, nuestras pisadas, Señor, aún en presencia de aquellos quienes angustian nuestras vidas, Señor. Nos apartas para tu gloria, Señor. Nos unges, Señor. Nos santificas para tu gloria, Señor. Llenas nuestra vida de tu amor. Llenas nuestra vida de tu paz, Señor. Señor, de tal manera que rebose, Señor, de gozo, de alegría, de agradecimiento, Padre. Y estamos seguros que cada día, Señor, a pesar de las tormentas, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, Señor, cada día el bien y la misericordia nos seguirán. Todos los días, Señor, de nuestra vida. Y en tu casa, en tu presencia, Señor, moramos y moraremos por largos días. Padre Santo, yo presento cada vida, Señor, por fortaleza. Cada petición, Señor, cada clamor, cada necesidad personal de la vida de cada uno de mis hermanos que tú conoces, Señor, de manera personal, fortalece, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, Padre Santo. Bendice cada vida, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.